Hola amigos, bienvenidos, gracias por estar aquí acompañándonos de nuevo a una nueva transmisión aquí en el canal OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia. Gracias por ahí estarse conectando poco a poco. A todos los amigos un gran saludo, a cada uno de ustedes y a los administradores, por supuesto, que son quienes nos ayudan muchísimo aquí en el canal, ahí compartiendo lo que sería la transmisión dentro de algunos de los grupos en los que estamos por ahí ya conectados, y en la página obviamente. Gracias por estar aquí conectados. Ojalá y por ahí la gente de la región pues esté atenta a lo que les vamos a anunciar hoy también, para que tengan la respectiva información sobre esto tan importante del tema extraterrestre, el tema de lo que ya vieron ahí en el título, ¿no? Por supuesto, de esto que ha ocurrido bastante en muchas partes del mundo, en casos muy importantes, ¿no? A personas que les ha ocurrido este tipo de abducción, el tipo de contacto incluso con seres de otras partes de nuestro universo y también de otras diferentes dimensiones, ¿por qué no? Entonces, vamos a entablar aquí una entrevista con un especialista sobre este tema, que ya lleva bastante tiempo sobre esta práctica, etcétera, de la hipnosis regresiva, etcétera, y él nos va a compartir más que nada esa información tan valiosa, ¿no? Para que esté atento, por supuesto, y tenga más datos para que le puedan ayudar a usted si en caso de que tiene digamos, esa experiencia, etcétera, ¿no? Así que vamos esperando que vayan llegando todos los compañeros, que ya por ahí ya les ha de haber llegado la notificación, y sabemos que en YouTube hay muchos problemas en cuestión de la notificación. De repente llega muy tarde, ya como 2 o 3 minutos después de que empezamos a emitir, pero bueno, ojalá y así sea, se logre ahí conectar más la gente y podamos escuchar, más que nada, toda esta información valiosa que nos va a proporcionar el señor William Alonso Criado Navarro. Por aquí está su nombre completo, para que igual si lo quieren contactar, pues ahí está el nombre completo, y más adelante también vamos a dar datos en donde lo pueden contactar, obviamente. Y pues bueno, la sorpresa también de que pues va a estar por aquí en nuestra región, llevando a cabo algunos eventos, por aquí nos lo va a comentar él. Entonces gracias a todos los que se están conectando. Bien, como ya les comenté, es el señor William Criado, más que nada así, más abreviado su nombre, y pues él es un hipnoterapeuta, ¿no? Que se dedica más que nada a analizar totalmente la forma en que algunas personas pueden tener ese contacto, ¿no? O han tenido el contacto con seres de otras dimensiones, extraterrestres, etcétera. Entonces eso es lo que vamos a entablar hoy, el tema. Y por supuesto usted también puede ser partícipe de lo que sería el programa, de la entrevista, creando como una especie de un debate. Por supuesto, le damos la oportunidad aquí en el chat de que usted haga sus preguntas y también haga algún comentario, ¿no? Entonces, gracias por estarse acompañando, estarnos acompañando. Y a los del diferido también, si nos ven, por supuesto. Por ahí dicen a veces, no te diriges al diferido, siempre a los que están en vivo, ¿no? Gracias. Bueno, le damos la bienvenida al señor William Alonso Criado, por supuesto. Gracias por estar aquí, señor William. Bienvenido aquí al canal de los Enigmas de la Historia. Hola Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ya sabe, le digo por acá un friazo tremendo porque bajó la temperatura drásticamente, ¿no? O sea, estamos como que bien abrigados. Sí, es William Alfonso Criado Navarro, ¿no? No Alonso, sino Alfonso. Bueno, se parece, pero bueno. Perdón. Vale la corrección. Felicitarte, ¿no? Felicitarte por tu inquietud, por tu programa, por tu audiencia. Esta temática es bueno difundirla con buenos argumentos y con muy buen soporte. Es muy importante que llegue a las personas, a raíz de que lo que sucede es real, no es ficción, ni tampoco inventos, ni nada de eso, es una realidad. Y es una realidad muy compleja, Manuel. Muy compleja porque en materia extraterrestre se han ventilado miles y miles de páginas, muchos escritos, miles y miles de libros, y se tergiversa la verdad, porque es que son muchísimas las versiones en esta materia.
No es fácil entrar a escudriñar la verdad de manera objetiva cuando no se tiene de pronto una vía explícita para ser objetivo en esa información. Es muy complicado. Y quiero que sepas, Manuel, y toda tu audiencia, que una de las vías explícitas para que sea objetiva una información de este tamaño es a través de la hipnosis, porque entrar en la información que tú tienes en el subconsciente es algo que es real, que no lo puedes desconocer, y si escudriñamos lo que tienes ahí nos vamos a encontrar Sí, hasta adelante. nos vamos a encontrar Me parece hasta que se cortó ahí la comunicación. Adelante, sí, señor. sí, sí es normal, de pronto intervienen estos seres y no les conviene que información fuerte se ventile, ¿no? Y más Entonces, cuando se habla de objetividad, ¿no? sí, objetividad. Y más cuando hay un sendero para que esa objetividad se plasme, se aproveche, se investigue, se consolide Sí, y se consolide incluso. Y ese sendero, pues nada más ni nada menos que lo tiene cada persona, porque cada persona tiene su cerebro, cada persona tiene sus tres aspectos que tiene ese cerebro, que son consciente, inconsciente y subconsciente. Cada persona tiene en su memoria celular todo el conocimiento de lo que ha sido, de lo que es, eh, de lo que incluso será, porque prácticamente si sigue existiendo en estos sistemas tridimensionales, los acontecimientos y vivencias se repiten, entonces va a repetirse algo que ya sucedió, por lo tanto podemos decir que será, ¿no? En el futuro en estos sistemas tridimensionales no existe realmente, son episodios repetitivos. El pasado son eventos que pasan hacia el futuro, y se utiliza esos dos aspectos, esas dos coyunturas para tergiversar la verdadera posición del ser humano, que es vivir en el aquí y el ahora. La gente, así es. la gente se entretiene pensando en eventos pasados y proyectándose hacia el futuro, cuando con lo único que cuentan es con el momento que están viviendo. Pero obviamente desconocen qué es lo que sucede y por qué es que lo hacen de manera inconsciente. Existe una manipulación muy inteligente y muy intrínseca para que las personas caigan en ese cuento, y es algo que aparentemente lo ven como cotidiano, como normal, pero no es así. La verdadera condición de la persona tiene que reconocerse que es vivir en el momento, es con lo único que cuenta, y vivir en el momento implica un estado mental y obviamente un estado emocional. Las personas que mantienen pensando, que tienen mínimas y máximas turbulencias mentales, son víctimas de desequilibrios emocionales relacionados, y es justo por las circunstancias que han vivido vida tras vida. Generalmente esas circunstancias, Manuel, son completamente negativas y son de diferentes niveles. Esos aspectos negativos van desde el más simple hasta el más extremo. De manera que el sufrimiento es desde una pequeña sensación hasta una máxima sensación. Se experimenta el dolor en diferentes intensidades y diferentes dolores, y tras de eso existen entidades, seres que nosotros no vemos, encargadas de ese tipo de inducción, cuyo propósito es beneficiarse de estas personas de esos estados emocionales que cotidianamente el ser humano pues tiene que enfrentar. Lo desconoce y de alguna manera es y será víctima por ese desconocimiento, Manuel. Sí, obviamente, estas entidades conocen muy bien, ¿no? El mecanismo que tenemos dentro de esa masa que nosotros, eh, o bueno, que fisionómicamente nos controla en su totalidad, ¿no? Como lo es nuestro cerebro. Y de esa forma, bueno, pues también pueden utilizarnos como en unas películas que pasan por ahí, ¿no? De ciencia ficción, cómo manipular a los avatares, ¿no? Sí, Creo que, bueno, dentro de sus sesiones que usted ha llevado a cabo, por ahí ha logrado detectar ese tipo de seres, y también ha liberado, ¿no? Ha liberado a ciertas personas que han sido sujetas a estos seres malévolos, incluso
Si son Sí, terriblemente, terriblemente malos, malos, malos. O sea, ellos no tienen contemplación con el ser humano, no les importa, ellos no sienten, ellos necesitan que el ser humano viva del punto extremo. Y como dijiste hace ratico, nos conocen muy bien. Nos conocen muy bien porque ellos nos diseñaron. El soporte genético que permite que nosotros existamos en los mundos tridimensionales, les pertenece en un 98% de sus genes. Es decir, que somos prácticamente, es un reptil camuflado como humano actuando a través del humano. Lo hace porque necesita comprender el potencial que tiene el ser humano de lo que es sentir. De manera, de manera que cuando nosotros entramos por la vía de la hipnosis a analizar una problemática que le representa a la persona compromisos, incluso hasta de vida, un compromiso, se siente comprometido el aspecto espiritual, se siente comprometido la parte psicológica, y cuando entramos a analizar a nivel de patología esos aspectos físicos, psicológicos y espirituales, nos vemos que quien sí, está detrás de toda esa problemática son seres que no son de este mundo, seres que ya, pues ya mucha gente conoce. La información es muy bien difundida y de manera masiva por muchísima gente. Entonces tenemos a la orden del día reptiles, tenemos a la orden del día grises, tenemos insectoides, tenemos espectros holográficos, tenemos metalianos, y eso que tú estás mostrando ahí es real. Ellos tienen la tecnología para hacerlo, conocen al ser humano desde la estructura del ADN. Lo único que ellos no conocen es el núcleo, el 2% restante, que es la parte luz. Y ese ha sido el talón de Aquiles de ellos. Tratan de descifrarlo, de buscarlo, de comprenderlo, porque básicamente es el pasaporte interdimensional que nosotros tenemos, y es la representación y el soporte de nuestro verdadero potencial. No es reconocido por los seres humanos, la mayoría prácticamente desconoce en dónde radica ese potencial, cómo es que hay que conectar con ese potencial, cuáles son las características de comportamiento para ese reconocimiento, quién está detrás de ese 2%, gen luz, cuál es ese ser. Eh, al desconocer el ser humano este tipo de características, pues obviamente va a ser víctima de la otra entidad, cuyo soporte es muy alto desde el punto de vista genético, es reptil, 98%, y esa entidad va a actuar en ti a través de tus sí, pensamientos, va a actuar en ti a través de los estímulos externos, generando episodios negativos, problemas, inconvenientes. Tiene el núcleo familiar ahí a la orden del día, tiene la parte profesional, tiene la sociedad, tiene el trabajo, y manejan la necesidad al punto crítico. De manera que te probleman, te dañan la vida facilito, tú no te das cuenta, caes en la trampa, y ellos se aprovechan de su condición inteligente, de su tecnología, y se aprovechan del potencial luz, porque a raíz de esos desequilibrios emocionales, Manuel, sí, eh, sí. se genera se genera una energía que se llama electroplasmática. Esa energía electroplasmática ellos la recogen. Esa energía surge a raíz de un estado emocional deprimente, negativo, que tú vivas. Una persona que tenga un día pésimo, pesado, triste, con iras, con soberbias, con depresiones, enfermo, está generando ese tipo de energía, una energía electroplasmática pesada, muy pesada para el humano luz, para el organismo incluso. Es una de las bases por el cual las personas se enferman y aparecen las patologías. Entonces, ese tipo de energía es extraída por estos seres, les representa su alimento, y a través de esa extracción, que utilizan incluso tecnologías, es un trabajo arduo de todas las noches en personas que tienen días malos, y se aprovechan de eso. Han solucionado con esa energía muchos problemas de supervivencia, han mejorado incluso su parte genética a raíz de las investigaciones científicas que ellos mismos han hecho, procesos de hibridación, combinaciones cromosomáticas entre la parte genética de ellos y la parte genética biológica de nosotros. Eh, y en cierta forma han mejorado su estructura, y han de pronto hasta garantizado su permanencia, porque la mayoría de ellos estaba
en plan de extinción por no poder resolver hasta que encontraron la solución y fue en el ser humano. Entonces imagínate eso. Eso ha sucedido desde hace milenios, desde generaciones tras generaciones. Ese control y esa manipulación no es desde ahorita, es ancestral. Hay distintas líneas de tiempo en nuestra historia en la que aparentemente lo que nos dicen no es, y realmente quien está detrás de todo este desastre, de toda esta manipulación que tiene visos de inteligencia muy sutil que hay que detectar, son estas entidades y estos seres. Tiene aspectos positivos todo esto que yo estoy diciendo, porque la única forma de poder entender los grados de manipulación, calificarlos, quién está detrás, es entendiendo que si no fuera por ellos, pues tampoco nosotros estaríamos hablando acá de todo eso. Entonces, es una forma de tomar conciencia, de abrir conciencia, de enriquecernos con nuestro conocimiento, en la medida en que tengamos claro quién está detrás de toda esta problemática del ser humano. Abducciones, posesiones, investigaciones, hibridaciones, muertes, desapariciones y un sinnúmero que tiene que ver con estas entidades que lo vemos palpablemente de manera cotidiana en este planeta, en tu país México, en mi país Venezuela, que está en un desastre hoy día, y ningún país, ninguno de los sistemas tridimensionales donde existan humanos están libres del subyugo de estas entidades, porque todos estos sistemas les pertenece. Los organismos, sobre todo el humano, le pertenece con una base genética muy fuerte, y por eso ellos actúan como quieren. Vemos acá de manera cotidiana en este planeta todo lo que sucede, y detrás de todos esos acontecimientos están estas entidades. Pero es para tomar conciencia, es para saber quiénes están detrás, es para identificarlos, es para saber cómo actúan, es para corregir, despertar, salir de este subyugo y de esta matriz. Una vez tú tengas claro el proceso de cómo es que ellos actúan y cómo es que tú tienes que salir, qué es lo que tienes que hacer para poder liberarte y salir de este control, de esta matriz, de este sistema tridimensional. Ese es el aspecto positivo, pues ese es el aspecto positivo que yo veo y lo tengo que reconocer, porque la única manera de que tú te enojes y vayas al extremo es que esa entidad la estimule y se meta en ti incluso hasta un riesgo extremo. Una persona cuando mata a otra dice después, ¿yo qué hice? No era él prácticamente. Entonces esa es la parte positiva, pero hay que verla desde esa perspectiva, desde el control, desde el daño y con muy buenos fundamentos. Sí, hay energías sutiles, incluso que, bueno, están ahí en ciertas dimensiones que pueden influir mucho en nosotros, porque como seres humanos, somos multidimensionales, aunque no lo sabemos, todavía no despertamos en su totalidad. Y ahora tengo por aquí algunas bajas de energía, quién sabe si sean estas energías, pero bueno. Y le quería comentar igual, de acuerdo a lo que usted está hablando sobre esto, de estos seres que algunos son como una especie de seres híbridos también, en cuanto a lo que hablaba de que ellos han manipulado también a nuestra humanidad, la genética, etcétera, y que han aprovechado todo eso para su beneficio, obviamente, y para su evolución o post-evolución, porque anteriormente yo le comentaba por ahí a Sixto Paz, que pues bueno, estuvo por acá una conversación con él y pues lo entrevisté también, y le preguntaba, pues bueno, creo que la humanidad va un poco en involución, ¿no? Va involucionando con este tema de las nuevas razas que vendrían en el futuro, una mezcla entre seres robóticos y seres humanos, ¿no? Y que eso puede estar ocurriendo como un experimento propio de seres extraterrestres que nos están obligando a ir a esa era entre el transhumanismo y etcétera, y para crearse una nueva raza para sí mismos, ¿no? Es algo muy parecido a lo que usted comentaba ahorita. Bien, el objetivo de la transhumanización es básicamente asegurar a estas entidades reptiles el control total del aspecto físico, del aspecto que a ellos les pertenece. Sí. Eso implica un bloqueo absoluto de la parte luz. Eso es gravísimo.
Para ellos conseguir eso han venido utilizando desde épocas incluso hasta ancestrales, porque esto que se está viviendo se ha venido pues repitiendo en ciertos grados y en diferentes épocas y, diferentes dimensiones prácticamente. La transhumanización es prácticamente el bloqueo del gen luz que tú tienes a nivel celular de manera definitiva. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? A través de intervenir el ADN reptil, modificándolo. Lo hacen a través del conocimiento que ellos tienen de la estructura bioquímica de nuestra biología. Uno de los ejemplos de la transhumanización o de la intención de ellos hoy en día son los chemtrails, que son las estelas químicas que dejan los aviones en Europa, en Estados Unidos y por todas estas zonas de Latinoamérica. Sí, sí. Bien, son compuestos químicos muy inteligentes, compatibles con el ADN biológico humano, e incluso hay una enfermedad ya reconocida, que se detectó y es diagnosticada, que se llama Morgellons, y es producida por nanotecnología. Aparte de que utilizan elementos químicos altamente nocivos para bloquear la parte luz, utilizando la biología reptil, porque la conocen de manera perfecta, están utilizando nanotecnología incrustada en ese ADN reptil que nosotros tenemos. De manera que es muy grave porque estamos enfrentando inteligencias reptiles, inteligencias metalianas, inteligencias grises biológicas, y no podríamos hablar de los grises androides, porque ya esos son los peones o los obreros de los reptiles y de los grises biológicos. Si no fuera, Manuel, y a todos los que me están escuchando, si no fuera por la intervención de muchísimas personas que tenemos conciencia, que sabemos cómo podemos contrarrestar todo esto, si no fuera porque difundimos una información y que de una u otra manera las personas toman conciencia y despiertan y acceden a una información como esta, que permite incluso el reconocimiento de los humanos luz, si no fuera por eso los humanos luz no estuvieran interviniendo de manera tal que es efectiva su intervención para evitar que esa intención de la transhumanización sea efectiva por parte de ellos. Si no fuera por la intervención de los humanos luz, yo creo que el ser humano estaría en un caos a nivel biológico ahorita terrible. Ellos necesitan con esa transhumanización asegurar la parte física e incluso asegurar la parte luz, en el sentido de que no tenga la parte luz la oportunidad de poder salir y seguir disfrutando de ese potencial energético. Cuando ellos alcancen eso, ese propósito, entonces se va a convivir los humanos con los reptiles, con los metalianos, con los grises, con las mantis. Ese es el futuro, el futuro que le espera a la humanidad si no toma conciencia, y si personas como tú, como yo y como muchas personas que estamos trabajando para que esto se difunda y para que el ser humano tome conciencia, si no lo hacemos, prácticamente ese es el futuro que nos esperaría. Ellos no la tienen fácil, y ahora menos, Manuel, ahora menos, porque al entrar a identificar a estos seres, reconociendo el daño enorme que hacen tanto al aspecto físico como al aspecto luz, nosotros tenemos la causa directa para entrar a destruir a estos seres y aniquilarlos y desaparecerlos al utilizar el potencial del humano luz. Cuando existe la causa directa, el humano luz procede a modificar la estructura subatómica de las subpartículas que es de lo que ellos están conformados, y prácticamente se aniquilan y desaparecen estos seres. Es lo que estamos haciendo, es nuestra labor. En hipnosis nos encontramos con estos seres, sabemos cómo actúan, sabemos que la problemática del ser humano desde todos los niveles, desde niños, ancianos, jóvenes, la problemática de las parejas, la problemática de la salud, de los problemas mentales, de los problemas psicológicos, son estos seres. Y una vez
una vez identificados de manera directa, se determina como causa directa el procedimiento para aniquilarlos y destruirlos. Yo tengo ahí todo un trabajo realizado en ese sentido. El soporte para poder hacerlo es lo que enseño en mis cursos, que aprovecho justamente, Manuel, para invitar a todas las personas a que se sumen con esta información que es para beneficio individual, para beneficio de sí mismo, y en esa medida poder beneficiar a muchas personas. Las personas que acceden a este empoderamiento, a este conocimiento, no solamente es en beneficio de su propia condición luz, sino es en beneficio de mucha gente que va a necesitar de sus servicios. Si no lo hacemos así, vamos a seguir siendo víctimas de estas entidades una y otra vez. No es la primera vez que esta línea de tiempo que tú conoces ha sido destruida en diferentes épocas, y vuelve otra vez e inicia la vida en un nuevo planeta modificado por ellos, adecuado por ellos, con el único propósito de seguir controlando, de seguir resolviendo. A ellos no les queda fácil, no les toca fácil, porque tratar de descifrar el código luz, para ellos prácticamente les es imposible, nunca lo van a lograr, pero mientras ellos puedan sostener sus sistemas de control, lo harán, y es debido a la inconsciencia humana, es debido al desconocimiento del ser humano, es debido a que estos seres manejan la necesidad al punto crítico, y tú no tienes tiempo de preocuparte por ti, ni entrar a investigar. Son muy inteligentes en las estrategias que ellos utilizan. Hoy en día la necesidad es por todo. El talón de Aquiles del ser humano es la parte económica, y un padre de familia que tiene 5 hijos por alimentar y sin trabajo, ¿con qué mente o con qué cabeza va a pensar en él mismo para tratar de establecer un programa de salida de esta matriz con todo lo que implica? Es que eso es imposible. Sí. Igual como le comentaba, el objetivo de estos seres, pues igual el objetivo total es descubrir cuál es la esencia, ¿no? Cómo estamos conformados en esta esencia de luz, en esta exacto, energética, etcétera. El objetivo tienen. Exacto, Manuel, el objetivo de estos seres es descifrar el código luz que tú tienes a nivel celular, en tu núcleo, y ellos no lo han podido descifrar, y ellos seguirán. Y el ser humano será responsable en que ellos continúen o no continúen. Eso es lo que yo enseño en mis cursos, y la preparación de las personas es una de las salidas que tenemos aquí ya por la vía del hecho para poder resolver esta problemática de este planeta, de este ser humano en estos mundos tridimensionales. Ahora, si estos seres, o algunos de estos seres, porque se ha comentado ya desde hace mucho tiempo dentro del tema de la conspiración también, estos seres reptilianos, ¿no?, que podrían ser los causantes o los que crearon esta raza humana, o humos, etcétera, y que también crearon nuestra realidad, ¿no?, o crearon nuestro entorno, o más que nada totalmente nuestro cerebro para poder percibir este entorno. Estos seres, ¿cómo es que nos pudieron haber creado, pero en verdad no pueden obtener esa información total de luz que tenemos, de la que somos parte? Es una muy buena pregunta, Manuel, porque el ser humano surge, el modelo biológico de 3D, para que exista en 3D, surge a raíz de necesidades de ellos y de conflictos entre ellos. Estas entidades, estos seres, vagan por el universo de la cuarta dimensión y los universos de tercera dimensión buscando recursos. Encontraron en esta zona universo 1 a la Vía Láctea, y por ahí en un rinconcito a este sistema planetario montado en cuarta y en tercera dimensión. Y en un principio se encontraron con que esto que tú conoces estaba en quinta dimensión y estaba poblado, ¿ya? Se dieron cuenta que podían bloquear al planeta original que vibraba en quinta dimensión. Estaba poblado con humanos luz que bajaron de dimensión, de diferentes galaxias, de diferentes universos luz, bajaron de dimensión. Ellos tuvieron que modificar su estructura genética sin perder la condición multidimensional. Al bajar los rangos de vibraciones sin perder la condición multidimensional, ellos podían entrar a la quinta, bajar hasta la quinta dimensión. Poblaron este planeta y era como un paraíso,
vivían sus experiencias acá de manera eterna, luego accedían a dimensiones superiores y a universos superiores, contaban las experiencias y venía otro grupo y así sucesivamente. Estos reptiles, estas entidades jerárquicas violentas, muy bélicas, con altísima tecnología de cuarta dimensión, bloquearon al planeta de quinta dimensión y por pulsos electromagnéticos intervinieron en el hipotálamo de los humanos luz, los desmayaron, perdieron el conocimiento y bloquearon el aspecto multidimensional. Ellos quedaron prácticamente atrapados en quinta dimensión. Los reptiles no podían acercársele, ellos los encapsularon para evitar que al acercarse por su radiación ellos fueran destruidos. Hubieron unos humanos luz que escaparon, informaron qué era lo que estaba pasando y desde entonces, estamos hablando de épocas ancestrales, miles de cientos de millones de años, existe una guerra en función de la liberación del humano luz. Desde entonces han pasado la creación ahí tenemos diferentes seres, ahí tenemos patéticamente los grises, ahí hay un humano luz, entre comillas, luz, que dicen ser de las Pléyades o de otras galaxias. Sí. No son prácticamente de la luz, son humanos fieles al sistema controlador de la cuarta dimensión y de los mundos tridimensionales. Ellos fueron prácticamente los que se rindieron en esa guerra cuando bloquearon al humano luz y los colocaron en un sistema sideral pleyadiano con todas las garantías de eternidad y disfrute. Perdieron la condición multidimensional, pero ellos viven muy bien con el único compromiso de que actúen en sistemas tridimensionales, actúen en los seres humanos que viven en 3D, bajo el engaño, subyugándolos bajo el engaño y sobre todo en personas que buscan la evolución espiritual y que buscan el conocimiento espiritual y que acceden a mucha información. Estos personajes, cuando tú tienes información y buscas tu preparación, te llegan y te engañan. Si no tienes el conocimiento y la habilidad para saber que te están engañando, es porque no tienes la información exacta. Entonces para ellos es muy fácil engañarte. Entonces, todos estos personajes, todos estos acontecimientos vienen sucediendo, se repiten, y fue lo que sucedió en esa época ancestral. Por eso surge estos mundos 3D a raíz de las guerras que se generaron y que aún permanecen, y por convenios surgen estos mundos tridimensionales. Esos convenios incluso tienen lujos de detalles como tecnología Tunguagua para crear líneas de tiempo y crear sistemas tridimensionales, crear sistemas siderales 3D, incluso tecnología precisa para crear hologramas, que es copia de algo original. Este planeta que tú estás viendo es una copia del planeta original que vibraba en quinta dimensión. Lo montaron encima de una completa ciudad cibernética construida con materiales aeroespaciales alrededor del planeta de quinta dimensión, que casi lo destruyen. Esa ciudad cibernética alrededor del planeta es lo que se conoce hoy día como la Matrix, controlada por el líder metaliano que ya no existe. El líder metaliano es el mismo Lucifer, Satanás ya no existe. Esa información ya está desde hace rato. Tuve el privilegio de poder, a raíz del conocimiento de cómo fue que se formó ese personaje y en una hipnosis, encontrar, poder regresar todos los acontecimientos y poder poner a elegir al humano luz para que él se liberara, y se logró la liberación del humano luz, que representaba el poder del líder metaliano, que es el mismo Lucifer o Satanás. Cuando ya yo libero a este personaje, se procede a la destrucción de lo que es el aspecto físico de cuarta dimensión, de lo que es Satanás y Lucifer, y las 13 castas que gobernaban la Matrix. El video, no recuerdo exactamente qué número es, pero prácticamente ese día queda la Matrix vacía, porque se destruyeron miles y miles y miles de reptiles que estaban en la Matrix. Se destruyeron las 13 castas
jerárquicas reptiles que gobernaban y controlaban toda la cuarta dimensión y se destruyó el líder. Entonces es una información muy compleja, es bastante, que es muy compleja como para ventilarla en una hora. Estoy prácticamente resumiendo y es muy difícil de entenderla para la persona, para el ser humano normal, común y corriente. Retuerce la mente, una información de esta retuerce la mente porque toca las fibras espirituales del ser humano y toca los criterios espirituales del ser humano, y cuando ve que está como equivocado, se le retuerce la mente. Entonces es complejo cuando una información de estas llega en alguien que no la tiene, y asimilarla no es fácil. Y bueno, de alguna manera también se puede influir dentro del subconsciente, ¿no? Al menos aportamos algo. Usted aporta muchísimo ahí también en la información que ha dejado por ahí colgada en su canal también. Sí, sí. Y de aquí, en este diferido, pues bueno, por ahí gente va a estar informándose y va a estar recordando eso que tiene también ahí desde hace muchas épocas, como seres que somos de transformación, digamos, hablando del tema de la reencarnación, ¿no? De esa transformación que tenemos en el paso del espacio y tiempo. Le iba a preguntar sobre esto. Corrobora también el tema de que no solamente hay seres llamados humanos que podrían ser extraterrestres, ¿no? En este planeta, con esa fisionomía humana, etcétera, pero que viven en otros planetas, ¿no? Con la misma condición, ¿no? Sí, nosotros nos hemos encontrado con planetas primos de la Tierra. Hay un orden genético completamente distinto. Incluso un porcentaje de gen luz superior al nuestro. Por lo que yo me he encontrado, puedo deducir que el ser humano de este planeta Tierra fue modificado en su estructura genética, incluso en su estructura genética luz, como el ser más bajo, en lo que implica ser consciente, o lo que implica conciencia en el universo, visto desde el ser humano cósmico. Eh, Me he encontrado con seres que tienen un porcentaje de luz de un 10%, de un 12%, que son incluso mucho más altos, que son mucho más inteligentes, que no se conocen guerras, que incluso no se conoce lo que aquí llamamos como personalidad, y sin embargo son atacados y son violentados y son intervenidos por estas jerarquías reptiles que son muy inteligentes. Yo he hecho ese tipo de liberaciones en esos otros planetas, en esos otros humanos. Paso a identificar a los humanos, paso a hablar con ellos, paso a conocer su forma de vida, paso a conocer su estructura genética, y es posible todos estos detalles porque ellos la transmiten. Es posible la liberación de ellos porque al tener la conexión humano-luz, como causa directa, se procede a la liberación y a la destrucción de estas entidades que son arbitrarias, que son violentas, que son muy inteligentes, que tienen un armamento bélico impresionante de última tecnología. Se destruyen entre ellos mismos por los recursos en los planetas como este. El mayor recurso es el ser humano por el ADN, luz que tiene. De manera que no es fácil entrar a salir de un control tan inteligente y tan férreo cuando sin conocimiento y sin la información, Manuel. Exacto. No, sí, estos seres han estado por milenios sometiendo a la raza humana. Obviamente debió haber un convenio, ¿no? Eso también se Sí, les pregunto a algunos de nosotros compañeros que llevan largo tiempo dentro de la investigación. Algunos coinciden y otros no, otros dicen que no y otros dicen que sí, y por esa cuestión pues se debaten de si verdaderamente hay malos y hay seres buenos, ¿no? sí hay convenio, Hay un Manuel. Sí, acuerdo, sí. por supuesto. Sí hay convenio, Manuel, hay convenio, pero no podemos determinar a seres de cuarta dimensión como seres malos, como seres buenos. Lo podríamos determinar como seres neutros, que no intervienen en lo que conocemos nosotros como maldad, y no intervienen en el subyugo del ser humano. Existen seres de cuarta dimensión o reptiles de cuarta dimensión en ese tipo de condiciones. Pero los que hacen convenios lo hacen es para fregar al ser humano, perdónenme la expresión, para joderse en el ser humano, para aprovecharse del potencial del ser humano.
Y en un cuerpo podemos encontrar 100 entidades, incluso hasta 100 entidades distintas. Yo me las he encontrado, los hemos sacado, los hemos identificado. Eso es posible porque hay un hiperespacio, Manuel. El átomo es 99.99 vacío. Nosotros somos eso, prácticamente. Un vacío ahí bajo una morfología y grotesca porque es la manifestación de la materia luz. Mundos 3D y mundos 4D, materia luz. La manifestación de la energía de manera grotesca, materia luz. La manifestación de la energía de manera ya sublime es de quinta dimensión hacia arriba, luz materia. Luz materia. Hay que saber diferenciar eso para poder entender la conformación de lo que somos desde el punto de vista energético. Entonces sí hay convenios. Sí hay convenios entre estas razas. Incluso los convenios cuando se violan, se forman guerras entre ellos. Nosotros no percibimos eso y hemos visto evidencias de esas guerras palpables. Yo no sé si tú te acuerdas del meteorito ese que cae en Rusia. No recuerdo exactamente el nombre, pero sí. Sí. Ese fue la destrucción de una de las naves nodrizas en guerras entre estos reptiles, entre ellos. No es que los humanos luz están interviniendo y están guerreando y están destruyendo esas naves, no. Son guerras entre ellos, destruyéndose entre ellos mismos y a veces rompen la burbuja holográfica y nosotros podemos apreciar lo que comúnmente podemos decir, uy, un meteorito. No, son guerras entre ellos y es justamente porque se violan los convenios, convenios que permiten a otras razas intervenir para aprovecharse del potencial humano. Ya no más, Manuel, ya no más. La vía para liberarnos, para destruirlos, es el subconsciente y con un buen fundamento que determina una causa directa, se les acabó su cuarto de hora. Ya no más, Manuel. Yo sé que yo estoy solo en esto. El fundamento no es fácil que las personas como terapeutas lo tengan y eso es lo que yo hago en mis cursos. Yo te agradezco a ti, Manuel, este momento y que me permitas poder difundir este curso que se va a llevar y esta gira. Se pueden comunicar con la doctora Ada al WhatsApp 521 686 511-4180. La doctora es la encargada de manejar todo lo de la gira y todo lo del curso en México, en todo México. Se pueden comunicar con ella y ordenar sesiones y los que quieran ir al curso perfectamente lo pueden hacer. Son 5 días, se van a entregar las bases del empoderamiento para acceder a mi línea terapéutica. Yo solo no puedo. Necesitamos formar un ejército, necesitamos formar personas que trabajen para sí mismos y que una vez con ese fundamento de empoderamiento poder contribuir con esta limpieza por la vía del hecho. No existe otra forma, créemelo. Es muy difícil que una persona sin tener información salga del control de estas entidades, Manuel. Es muy difícil. Es muy difícil que la persona sepa que tiene que reactivar su cerebro, que tiene que conocer las glándulas interdimensionales y saber cómo son y cómo se tienen que conectar. Es muy difícil que la persona con este subyugo sepa que hay un trabajo desde el amor que hay que hacer y que vincule el aspecto sexual al más profundo nivel cuando se tocan los nucleótidos y la maduración. Las personas desconocen completamente cuál es el proceso de la maduración de los nucleótidos. Ya estoy hablando de algo muy profundo y que toca las entrañas, luz del ser humano, y eso es una información que solamente se está ventilando esa ahorita. Entonces las personas que escuchan esto, que sientan adquirir esa información, que quieran trabajar en sí, en su fuero interno, en su desarrollo interno, ahí está la información que voy a entregar en el curso. Las personas que asistieron en el curso anterior hemos estado al tanto de lo que está sucediendo, del trabajo interno de ellos, de cada uno, de su propio autoanálisis, del reconocimiento de sus flaquezas y de sus fortalezas, de las habilidades en los procesos del desenlace de las terapias, de las hipnosis. Entonces hemos estado al tanto de todo este proceso. Bien, ese video está ahí, hace parte de los videos del trabajo que yo he venido haciendo, están ahí en mi canal.
Bueno, ahora sale muy bien, o sea, el volumen sale bien hacia lo que sería la transmisión. Usted Ujú. no lo va a escuchar porque, bueno, tengo la, digamos, la tarjeta de audio está conectada al YouTube, Ok. por eso no lo escucha mucho, pero le voy a acercar un poco la bocina para que no se interfiera un poco. Sí, cualquier pregunta a las personas que estén escuchando esta entrevista, cualquier inquietud, es muy importante preguntar. Yo entiendo que hay muchísima información que se ventila, hay una información que se encuentra en las redes, información del uno, del otro. Es muy importante tener claro todo este proceso para no desviarse del camino y, y Sí. hacer un muy buen trabajo a nivel personal, a nivel interno. Eso es posible cuando se tiene claro de qué va este sistema tridimensional. Es posible cuando se tiene claro quiénes nos manipulan y por qué. Ok, vamos a escuchar un fragmento si gusta y bueno, después me comenta qué fue el resultado que obtuvo sobre esto, ¿no? Claro. Sí, con muchísimo gusto. Es la sesión de Zaira, ¿es? Sí, no, Olivia. Ah, Olivia, Olivia, ok, muy, muy bien, perfecto. Son muchos los videos, créeme que muchas veces, o sea, mantener la secuencia de lo que sucede en cada video, ya son 200, pues para mí es como muy difícil. Me tocaría que volver a escuchar el video para hacer un análisis exhaustivo. Es lo ideal, ¿no? Escuchar el video para poder hacer un análisis exhaustivo de lo que es lo que sucede, por qué se procedió así, por qué actúan así, qué es lo que está viviendo la persona, eh, cómo es que actúan estos seres para que la persona viva lo que viva. Eh, dentro, dentro de todos esos parámetros vemos que la hipnosis, la información que hay en el subconsciente, es la información que hay como memoria celular. Esa información, Sí. esa información es inmensa y ese es el soporte del verdadero lineamiento espiritual. Y si accedemos al subconsciente y accedemos a esa información de memoria celular que está ahí en el subconsciente, nos vamos a encontrar hasta con el ser que a ti te creó, porque eso es real. Esa información está ahí. Esos son los verdaderos registros acásicos. ¿Ya? El ADN es la casa del universo indestructible. Se permite grabar toda la información de lo que es el universo macro y microcósmico. Ese es el ADN, esa es la particularidad del ADN. Ese es el verdadero registro acásico que conocemos hoy día por libros y por filosofías. Cuando muchas personas acceden a ese sitio, por llamarlo de alguna manera, se encuentran hasta con un libro de X o Y persona y ahí encuentran toda la historia de todas las reencarnaciones, quién fue, qué pasó, qué sufrió, cuántos hijos tuvo, cuántas mujeres tuvo, si fue profesional o no, si fue ladrón o no, si fue homosexual o si no fue homosexual. Toda esa historia está registrada y quienes tienen la capacidad, entre comillas, de acceder a esa información le muestran un librito ahí y aquí está para que lea y le dejan leer hasta cierto punto más nada. A eso se le llama a eso le llaman registros acásicos. Solo, obviamente las personas desconocen que eso es, hay ahí un control muy férreo y un engaño también, un engaño porque el verdadero registro acásico es el que está a nivel celular en tus células y está almacenado en tu subconsciente. ¿Ya? Ese es el verdadero registro acásico. Ahora viendo parte del video, bueno, como yo le digo, lo examiné un poco sobre esto que le ocurrió a Olivia. Bueno, ella comenta, o así lo entendí, que el Triángulo de las Bermudas sería una especie como, no sé, una especie de gancho de estos seres reptiles en el cual pues estarían ahí atrapando una trampa para, digamos, poder obtener seres humanos, ¿no? De forma que más adelante pues ya los utilizarían de alguna forma, ¿no? Sí, viene desde la época incluso Atlante, ¿no? La época Atlante fue una de las líneas de tiempo donde funcionó o donde se desarrolló
la raza Atlante. Llegó a su fin a raíz de lo que sucedió. La mitad de ellos salieron a la quinta dimensión por el trabajo interno que hicieron y la otra mitad sucumbieron bajo el control y dominio de las entidades reptiles. Estos atlantes se dividieron en dos, la raza pura y la raza impura. La raza impura prácticamente fue controlada por estas entidades y cayeron muy bajo. Y la raza pura fueron las que guiaron los maestros Atlas-Ra o los humanos luz Atlas-Ra, que podrían vivir entre 12.000, 15.000 años en la parte física bajo una modificación o expansión del gen luz adaptado para existir en mundos tridimensionales sin perder la condición multidimensional y acceder por voluntad propia a mundos superiores o a universos superiores. Esos eran los maestros Atlas-Ra de los Atlantes. Los que controlaron, los reptiles que controlaron a la otra mitad, fueron los gestores de ese triángulo de las Bermudas con altísima tecnología. Ellos colocaron ahí dispositivos generadores de campos y de portales. Al ser activados según sean sus intenciones y por distintos periodos de tiempo, se producía desapariciones de barcos, de aviones y obviamente pues de personas. Nos encontramos ahí en ese video, creo que en ese video nos encontramos con una raza alienígena, creo que fueron unos grises, tenían una base ahí, tenían unas naves ahí, ellos salían incluso a la superficie, se mantenían ahí como ocultos porque les temían a otros reptiles que los destruyeran. Ellos salían a investigar a los seres humanos con el mismo propósito de ellos evolucionar, de ellos resolver, pero a costa de que el ser humano sea víctima y a costa de aprovechar el potencial de gen luz que tiene. Nos encontramos con eso ahí, identificamos a esos personajes, a esos seres, pasamos a destruirlos prácticamente y a destruir esa nave. Eso salió en esa sesión. Claro. Y pues los recomendamos para que la vean a todos los compañeros que están ahí conectados. Ahí les puse en la ventana lo que sería el canal de William Criado. Ahí está, lo pueden ver ustedes. Así está con nombre propio, William Criado. Y pues ahí está la entrevista total, íntegra, para que la vean ustedes. Más bien la sesión de hipnosis, la entrevista. Podría ser entrevista, ¿por qué no? Sí, obviamente, ahí, sí, hay que hacer una entrevista, claro. Obviamente. Y yo exhorto al ser humano, a las personas, a todas, claro, a que se sienta, se reconozca. Si quieren conocer quiénes son realmente desde el punto de vista espiritual, vayan a su subconsciente, lo pueden hacer con un terapeuta bien formado, con una persona que tenga el conocimiento y el fundamento, que tenga la condición incluso para no exponerse cuando se encuentra con estas entidades, porque si no está preparado, si no tiene la condición, si no tiene el conocimiento y se encuentra con estas entidades que son mucho más inteligentes, la exposición es riesgosa. Eso sí es seguro. A mí me ha tocado que resolver problemas de personas que entran, se ponen a hacer terapia sin tener el soporte, el conocimiento, y se les complica la vida después porque se encuentran con estos seres y no saben qué hacer, y estos seres los implantan, más bien la sacan hasta bien barata porque solamente los implantan y por sus síntomas recurren a mí y yo les resuelvo, pero se exponen y el riesgo es alto. Muchas veces muere una hija, muere un familiar o muere la misma persona. Es fácil para ellos hacerlo, créemelo, eso ha sucedido, no es la primera vez. Ese es el punto extremo, esas son las consecuencias extremas de acceder a un campo sin el conocimiento y sin el soporte real. Yo reconozco que hoy en día existen muchísimos contactados, muchísimos, pero ¿quién contacta? ¿Quién es el que se comunica? ¿Dónde está el soporte y la condición del contactado para que quien se comunique sea alguien ideal? ¿Sí? Entonces es bastante complejo porque ellos aprovechan la coyuntura para poder tergiversar el verdadero lineamiento, aprovechan la coyuntura del desconocimiento para poder manipular a las masas a través de una persona, a través de alguien que es contactado. Eso se ve. Las personas que tenemos información y que tenemos conocimiento, se ve
a grandes rasgos que quien está contactando no es nadie bueno y lo que quiere es manipular, tergiversar y engañar. Así que bueno, incluso es importante pues la corroboración de ese contacto también, ¿no? A las personas que dicen ser contactadas, pues que presenten algunas pruebas, que sean Sí, fidedignas y que pues bueno, tengan la corroboración de que sí lo son, de que sí son contactados. Por eso igual es muy importante el tema del fenómeno ovni o de la identificación de estos artefactos, de estos objetos, y que algunos sí aportan estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, en los avistamientos programados, que por ahí quien le dio más auge a este término pues fue Sixto Paz, y que bueno, le pregunté también el día de antier que por aquí sí, sí. estuvo en la entrevista, qué ocurría con estos avistamientos programados y verdaderamente esto era lo que certificaba en su contacto y el de otras personas, ¿no? Que dicen ser contactadas, corroborando su mensaje, ¿no? Sí, sí, es muy importante ese aspecto, ¿no? Corroborar, corroborar, buscar la evidencia. Pero, ¿quién es el que está mostrando la evidencia? ¿Un reptil? ¿Una inteligencia reptiliana? Eso hay que determinarlo. Vamos a suponer que tú estás frente a un contacto de estos y que la evidencia sea concreta y sea en 3D, contacto de tercer tipo, y te encuentres frente a un ser de esos extraterrestres. Y tú tengas la valentía de poder pararte ahí frente a él. Pues lo primero que le vas a decir, háblame de mi hermano Luz. Tú lo conoces, ¿de dónde viene? Ten la plena y la absoluta seguridad que ese ser no se te va a presentar jamás ni nunca. Y, y, y si eso fuera así, ese ser prácticamente se va a voltear, se va a devolver y se va a ir porque prácticamente queda develado. Lo vas a develar simplemente con ese solo hecho. Pero hay que tener la información, la seguridad, la serenidad, la tranquilidad para poder enfrentar a un ser de esos. Se han presentado esos casos, ¿no? Sí, sí. No como para hablar así directamente y enfrentarlo, pero sí para que estos seres entren a manipular, entren a hacer de la persona a alguien muy poderoso y podemos ver ese fenómeno en los gobiernos, en los gobernantes. Sí. Bueno, por ahí ya vamos ya casi más de la hora y pues bueno, ya vamos a entrar dentro de las preguntas para la participación de la gente que está aquí conectada en el chat. Sí, con Y mucho bueno, gusto. siempre les damos esa oportunidad porque hay muchísimas preguntas y la gente pues bueno hace las preguntas siempre dentro de la entrevista y les digo pues esperen, ya al final siempre vamos a hacer, terminamos con las preguntas para que a los compañeros que están ahí conectados les agradezco, claro, el comentario, la pregunta, etcétera. Sí, es muy bueno. A Entonces, ver, una pregunta, es muy importante, es muy importante. Yo sí, siempre voy a recalcarlo. Si tú quieres aprender, tienes que preguntar. Si tú tienes que tener claro, tienes que preguntar. Tienes que hacer tu análisis, tu propio análisis y tienes que preguntar. claro, y bueno, les hacemos la mención siempre de que pongan en mayúsculas pregunta, luego el siguiente texto lo ponen en minúsculas para identificar cuando están haciendo una pregunta y no solamente un comentario. Pero por ejemplo aquí Sudra Yoga ya nos pregunta, ojalá vea por ahí el chat, ya lo puse por aquí, dice, ¿qué vale más engrandecer al demonio o engrandecer a Dios? ¿Qué papel juega la inducción en sus técnicas? Es una pregunta. A ver, la inducción, nada, pues cualquiera puede inducir y meter en hipnosis a una persona. El problema es qué vas a hacer tú cuando tengas a una persona ahí bajo hipnosis. ¿Qué vas a hacer? Te tienes que tener la información para poder que el desenlace tenga éxito, si no te vas a exponer. Engrandecer, realmente lo que hay que engrandecer es la condición humana, el aspecto sentimental del ser humano, la condición luz, la paz, la armonía, la serenidad, que son características del humano luz. Eso es lo que hay que engrandecer y tiene que representar en las personas un alto nivel de conciencia. Esa es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad de cada quien, ese tipo de reconocimiento. Y es una Sí, responsabilidad también el reconocimiento de la otra parte, porque si no, ¿tú cómo vas a hacer para hablar del aspecto negativo? Tienes que aprenderlo, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, tienes que analizarlo. Una experiencia te enseña a ti, por más simple que sea, te están entregando un conocimiento que tienes que asimilarlo. Si la experiencia es negativa, ya tienes que reconocer que quien está detrás de eso
es cualquier ser menos el humano luz. El humano luz es puro amor, y es muy inteligente. El humano luz no piensa, el humano luz siente, por eso a él hay que sentirlo. Al reptil, Sí. el reptil piensa, el reptil es turbulencia mental y va desde el punto de vista mínimo hasta el extremo. El reptil necesita una respuesta emocional a raíz de lo que piensa la persona. Y eso es respuesta a estímulos externos. Ojo con eso. Ok. Ahí está la respuesta a Sudra Yoga. Gabriel Celeste le pregunta, desde España está Gabriel Celeste. Gracias, Gabriel Celeste, hasta España. Antes de formarse el ADN, ¿existía lo akáshico? No, no, no. La casa es el ADN. El ADN siempre ha existido. Con el ADN se construyen galaxias. Con el ADN se construyen androides. Hay ADN sintético. Es muy amplio. Tu pregunta es muy, muy buena. Pero la respuesta también es concisa. La parte acásica no existe sin el ADN. Ok. Ahí está la respuesta para nuestro compañero y amigo desde De, España. de España, un saludo para muchos amigos allá españoles. A Javier Lamela, por Sí, ejemplo, que va a degustar esta entrevista y esta información. Javier, un saludo, un abrazo para ti. Javier Celeste, claro. Luis Pizarro le pregunta, Luis Pizarro creo que es de Chile, si no me equivoco. Pregunta, nosotros creemos en los dioses y a este dios actual, nosotros queremos la luz, lo místico, para no sentirnos solo y creemos la religión y la religión después fue dominación del mundo. Es que escribió Son, muy sí, raro, pero son a muletillas. ver si le... El ser humano necesita un soporte, necesita un bordón y el aspecto espiritual que Sí, lo estimula como para saber que tiene como una esperanza de seguir viviendo o de que se va a salvar. Entonces se agarra de ese bordón, de ese báculo. Es una muletilla. sí, Cuando exacto, no la tienes clara, entonces tú te agarras de cualquier parte. Eso es lo que sucede. Pero ese cualquier parte te va a servir a ti porque te va a enseñar. Vas a poder detectar el engaño. Vas a poder echar a la basura lo que no sirve. Y cuando ya tú tengas criterios propios, te vas a dar cuenta que quien vale realmente eres tú. En tus verdaderos sentimientos, en tu verdadero ser, en tu verdadera condición luz, en tu verdadero sí, desarrollo interno de lo que es la parte biológica. Esto es impresionante, a ver, esto es maravilloso, es fascinante. Porque estamos hablando de sí, una sí, condición reptil, pero también es maravillosa. Porque nos dotaron de un órgano que es el cerebro, que no se utiliza en el 100%. Somos la única especie sí, sí. que le fue dotado un órgano que no se utiliza en el 100%. ¿Te has puesto a preguntar si tú trabajas en el desarrollo de tu cerebro y lo llevas a un 50% al punto de salida de esta matriz? ¿Qué sucedería contigo? Te tienes que pensar es en ti, en tus criterios propios, en tu verdadero potencial, en tu soporte y lo demás échalo a la basura. Sí, algunos utilizan herramientas muy externas, ¿no? Como los, digamos, esos soportes sobre la ayahuasca, el peyote, etcétera, para ir dentro de esas otras, Muletillas, son eh, muletillas, ahí soportes, báculos. sopo- Ok, mire, por aquí está un compañero y amigo también difusor de estos temas tan importantes. Luis Relator pregunta, un saludo a Luis Relator hasta Ecuador, un comunicador aquí de YouTube también. ¿Es Sí, necesario evaluar psicológicamente a la persona antes que hacer la hipnosis? sí, claro, porque es que si no tiene una patología definida desde el punto de vista psicológico, pues ¿para qué la hipnosis? Eh, digamos, digamos que si la persona es sensible y no tiene ningún problema psicológico, no tiene ninguna patología psíquica que determina una condición espiritual muy negativa y tiene un poder de sensibilidad a la hipnosis, bajo hipnosis, pues estamos frente a alguien que tiene una condición excepcional desde el punto de vista de facultad Sí, para escudriñar incluso llegar desde el origen, ¿ya? Entonces estamos hablando de alguien que es sensible y que tiene esa condición. Pero alguien con alguna patología psíquica, obviamente hay que hacer una evaluación psicológica. Eh,
Dentro de esa evaluación psicológica se va a detectar los problemas de fondo. Cuando detectamos los problemas de fondo vamos a determinar ciertas patologías. Cuando vemos que hay compromiso desde el punto de vista ya fisiológico, moral, espiritual, del alma, cuando hay compromiso, esa persona ya está en riesgo. El punto es que la persona cuando se siente que está en riesgo, entra a resolver. Entonces hay que hacer un análisis psicológico de esa persona. Pero hay que ir más allá del análisis normal. Hay que ir más allá. Yo he hecho hipnosis a psicólogos y me dicen, no, William, no, doctor, definitivamente se nos quedó corto la carrera. Y bueno, sí, se nos quedó corto la carrera porque no pueden resolver desde la raíz. Entonces, la educación como tú la conoces en todas las carreras, es básicamente diseño de estas entidades reptiles según sus intereses. Entonces, Claro, crean médicos con todas las especialidades según sus intereses y ya tú sabes de qué va la salud. Eso es una grosería sí, en, sí, en sí, este planeta, no en mi país, sino en este planeta. Crean tecnólogos, crean ingenieros, crean arquitectos, crean abogados, y eso es en función de los intereses de este sistema. No, tienen no, el mismo patrón, ¿no? sí, sí, sí. La parte económica prima. Tú miras el abogado, tú miras a los presidentes, miras a los políticos, ¿detrás de qué están? Del, Listo, del poder económico. ¿Ya? exacto. Tú mandas a construir una casa a un arquitecto, por favor, me pongo y la construyo yo y no le pago. Ah, Exactamente. Ah, ok. claro, hay otra pregunta por aquí, Jacqueline Rangel, mire que ella, bueno, yo le hice una entrevista sobre más que nada su experiencia que tuvo de contacto, abducción, porque sufrió una abducción más que nada con seres, de estos seres grises extraterrestres, tanto pequeños como los altos, y ella sufrió algunas marcas por ahí, todavía tiene algunas secuelas de este contacto, de esta abducción. Y va su pregunta, ¿no? ¿Por qué nos dejan figuras geométricas tridimensionales después de la hipnosis? O sea, ¿por qué nos dan mensajes telepáticos o visiones que se hacen realidad? A ver, todo depende de la condición que queda después de una abducción. El abducido es analizado, el abducido es preparado con antelación. Los reptiles que abducen saben quién es, cuál es tu potencial genético y cuál es tu habilidad psíquica que representa cierto desarrollo y conexión de la parte luz. El abducido es víctima de ese análisis por estas entidades. Si ellos ven que te pueden utilizar, te abducen y te preparan y te convierten en alguien famoso, en alguien con poderes, en alguien con facultades. ¿Ya? Ya, Y ahí surge el maestro. Ahí surge el maestro. Tú vas a ese maestro y te habla maravillas. E incluso te puede hacer maravillas, pero ese maestro se enoja. Ese maestro le pega a sus hijos, ese maestro es infiel, ese maestro le gusta el dinero, le gusta el licor y tiene poderes. Ahí está prácticamente algo patético y eso se ve muy normal. Ese maestro manipula a cientos de personas, crean sectas, se alejan muchas veces hasta las montañas, hasta las zonas rurales, crean comunidades y todo. Yo he visto porque a mí me consta eso sucedido y yo creo que no es el primer caso. Todo el dinero es para el maestro, venden las casas, venden los carros, se van a vivir allá, le sí, entregan todo el dinero al maestro, maestro, sálvanos, y el maestro les dice, sí, va a venir una nave, esos son argumentos ya muy populares, va a venir una nave tal fecha, preparémonos porque claro. vamos a irnos, ¿ya? Ese es uno de los objetivos de las abducciones, cuando ven ese tipo de personas. Otro es ya implantar, es investigación biogenética, es hibridación a través de extraer tu simiente, óvulos y espermatozoides, es incluso desaparecerte, porque te pueden abducir y correrías con muy buena suerte si te vuelven y te regresan a este planeta.
muy bien. Pues completa esa respuesta. Dice por aquí Martín C. pregunta, entonces sí tenemos experiencias bipolares, negativo positivo. ¿Cómo reconocemos ambos polos? Por favor, la parte emocional, tiene que evaluar la parte emocional. El equilibrio es lo importante y para que ese equilibrio emocional, que es paz, que es tranquilidad, que es armonía, que es felicidad, tiene como característica no pensar. Pero llega cuando tú evalúas el extremo. Ese equilibrio no llega sin que tú evalúes el punto extremo y vas a tener que vivirlo sí o sí. O eres víctima y vas a seguir víctima de esos extremos y sus intensidades, o aprendes de lo que vives y te equilibras. Eso se llama conciencia. La conciencia se adquiere a través de lo que vives, a través de la experiencia, a través de la respuesta que tú das a los estímulos externos sin que te des cuenta. ¿Ya? El equilibrio emocional concebido es nada más ni nada menos el entendimiento de que quien lleva a vivir una ira extrema es una entidad que está dentro de ti viviendo esa ira extrema y que te hace que hace que tú produzcas errores. Cuando tú llegas a ese nivel de entendimiento, entonces estás concibiendo un conocimiento, una información y te permite a ti crecer en conciencia. Porque sabes que ese extremo que estás viviendo fue producto de un ser que se metió en ti y que te hizo sentir algo horrible. No vas a querer volverlo a sentir. Ahora, si no eres consciente de eso, el mismo estado emocional lo vives por diferentes causas. Entonces no te das cuenta de nada y seguirás siendo víctima. Ok, muy bien. Disculpas ahí porque, bueno, se me fue el audio, digamos, en la otra, en esta pregunta y pues, bueno, tuve un fallo aquí. Bueno, también le hago lo que sería la pregunta de un vaquero retirado, así se llama por aquí. Dice, sí, ¿qué posibilidades hay de que mediante hipnosis regresiva el paciente mienta? ¿Qué posibilidades hay? Sí, sí, muchísimas, muchísimas. Pero eso depende del fundamento del terapeuta. Porque si no tiene fundamento el terapeuta, pues lo van a engañar a él también. Es muy fácil descubrir cuándo se está mintiendo y cuándo no. Ok, Pero muy bien. depende del conocimiento que tiene el terapeuta, del fundamento. Eso es muy fácil. Muy bien. Bueno, pues ahí Daniel Zapata comenta, dice, ¿quién es el humano luz? El humano luz. ¿Quién es el humano luz? Bien, es un ser que hace parte de la dualidad genética de lo que está conformado tú, de lo que está conformado el ser humano. Nosotros, tal y como somos, tenemos una dualidad genética en estos momentos y es para poder existir en los mundos tridimensionales. Esa dualidad genética representa un 2% gen luz, que representa al humano luz, al verdadero ser luz o el Dios, el yo soy, como el que tú le quieras llamar, el ser multidimensional, Sí. el todopoderoso, como tú le quieras llamar. Esa es la dualidad genética. Ese 2% gen luz, que es una partecita, está ensamblado a nivel celular en tu Claro. núcleo, en el núcleo de la célula. Ese gen luz opera como una usina nuclear y le da energía al resto de la célula. Si la célula está intoxicada, con el tiempo pues sucumbe y tú mueres, y puede ser a temprana edad o puede ser como está predeterminado desde el punto de vista genético. Y la otra parte cuyo predominio es muy alto representa un 98% gen reptil, gen reptil. Pero ese humano luz original es el que te va a permitir a ti sacarte de este sistema 3D si reconoces sus características de comportamiento en ti. Si no las reconoces, nunca te vas a conectar con él. Al Mm, humano luz bajo esas características de comportamiento reconocidas hay que sentirlo. Sentirlo es muy así es. importante. Es un poquito más complejo porque teníamos que hablar de nucleótidos, teníamos que hablar de la parte sexual, teníamos que hablar de autoanálisis, teníamos que hablar de la pareja, teníamos que hablar de una cantidad de cosas que es fascinante, pero es un tema bastante Sí. largo, bastante largo. Y técnico, ¿no? Sí, Científicamente también. sí, sí, claro. Ahí, nuestra compañera
amiga por aquí, Celina Ayala, dice, pregunta, ¿es mejor hacer la hipnosis en caso de estar casado, realizarla ambos para liberarse ambos de cualquier interferencia o Claro, interferencia? claro que sí. Pero está sujeto a que ambos sientan querer resolver problemas reconocidos. Si no, no se va a poder. Si la persona no siente querer resolver un problema reconocido que le está afectando a él y está afectando a otras personas, pero más a él, obviamente no se le va a poder hacer una hipnosis. No significa que si yo lo intervengo sin que él sepa, vayan a haber resultados. Sí los van a ver, pero no son el 100%. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así, Manuel? Ujú. Porque quien ordena una hipnosis es porque reconoce un problema. Si reconoce un problema es porque está tomando conciencia del daño y prejuicio que está viviendo, ¿sí? Y si toma conciencia, está asumiendo un lineamiento que ya es espiritual y que le va a beneficiar a él si lo resuelve. Y lo beneficia por dos razones. Adquiere una información y un conocimiento y resuelve sus anomalías, resuelve sus síntomas. Muy bien. Bueno, ya las últimas preguntas. Ahora sí, bueno, ya está por aquí Beto Carreiro y hace una muy buena pregunta porque se me había pasado hace un momento. ¿La hipnosis funciona con todas las personas? Y también con esta última pregunta, ¿por qué a algunas personas no les funciona la hipnosis? Adelante. Es normal, Manuel, es normal que ciertas personas no entren en hipnosis. Quienes lo pueden hacer tienen una condición espiritual que hay que entrar a evaluar y que la persona debe reconocer porque ahí ya hay un potencial evidente. Se puede utilizar esa coyuntura para sí mismo porque quien pueda entrar en hipnosis mmm, bajo su propia voluntad está en el sendero correcto y le va a permitir, según sea su fundamento, es un proceso de investigación, no requiere de ninguna ayuda. Hay que alcanzar ese estado. Hay que alcanzar ese nivel, eso es muy importante, la pregunta es muy importante en ese sentido, enfocada en ese sentido. Pero, pero todas las personas son hipnotizables, es normal que no entren en hipnosis también muchas personas. Muy bien. Pues esas serían las últimas ya preguntas que nos emitieron también, pero bueno, ya también tenemos el tope de lo que sería en la transmisión y les agradecemos a muchos de los que están ahí conectados y participando, obviamente aquí. El último comentario, pues Alma Rosa Gómez dice, cuando alguna persona ha sufrido alguna situación fuera de lo normal, entonces recurre a este tipo de maniobras como hipnosis. Bueno, es un comentario que ella emitió. Sí, realmente sí, y básicamente es cuando ha agotado todos los recursos para resolver, recursos alternativos para resolver y no resuelve. Sí, Sí, entonces utilizan ya como alternativa, como último recurso la hipnosis y nos encontramos con que es la vía precisa, porque es lo que me va a llevar a mí al origen. Entonces han pasado por el brujo, han pasado por el chamán, han pasado por el sacerdote, han pasado por el médico, por exámenes, por el psicólogo, por psiquiatra, por medicina, por una cosa, la otra, y no resuelven. Y se viene a resolver prácticamente en una sesión, como una sesión de una hora y media, no se gasta más. Como en el caso que se resolvió en una ciudad colombiana que se llama Barranca Bermeja, el caso de Milady. Milady tenía 5 años de estar siendo poseída. Poseída es poseída, donde estas entidades extraterrestres demoníacas, dos, se manifestaban todos los días. O sea, convirtió a esa casa en un infierno y a la familia en algo terrible. Económicamente fue un deterioro al punto del fracaso desde esa perspectiva. El papá, que era el que cubría prácticamente todos los gastos para resolver el problema de esa chica, entró prácticamente en quiebra y se resignó. Que haga lo que Dios quiera con ella, pero ya yo no aguanto más, ya yo no claro. puedo más. Duró 5 años. A mí me comentaron de ese caso, me llevaron para allá, ese video está subido y se resolvió en una hora y media. Wow, increíble. Y esa es una sesión excelente, muy buena, con unas evidencias de lo que sucede en la hipnosis espectacular, porque Ujú. lo que pasó ahí primero fue fuerte y segundo fue evidente. Entonces, vamos a buscar evidencia de seres extraterrestres ahí,
ahí bajo hipnosis. Sí, No que lleguen naves y mire, aquí traigo este regalito y muéstrelo como evidencia, y aquí está este esqueleto, y aquí está esta otra cosa, y aquí está esta piedra, cuando muestran son puros reptiles. sí. Claro, es otro tipo también incluso de buena evidencia y corroboración de que sí existen estos seres y que están ahí, ¿no? Claro, por Claro, la supuesto. evidencia palpable, la evidencia física también es importante, pero tiene muchas vertientes el fenómeno ovni, obviamente. Sí. Pues bueno, le agradecemos mucho, señor William Criado, por haber estado aquí compartiéndonos este gran conocimiento que usted tiene, en base a que pues es a lo que se dedica casi totalmente. Y pues bueno, ojalá más adelante pueda usted participar de nuevo con nosotros Sí, en... con muchísimo gusto, Manuel, estamos a tu orden. Yo quiero felicitarte. La verdad, muy pocas personas tienen esa fuerza, esa fortaleza, esa convicción de hacer un programa de estos. Debo reconocer que es fascinante cuando se entrega una muy buena información, cuando tiene soporte, cuando existe nueva información, como en el caso de los nucleótidos, como en el caso del soporte del humano luz. Es fascinante, créeme. Es para todo el ser humano, no es para mí. Tendré el placer y el gusto de poderlo entregar en mis videos, en mi trabajo, con mi evidencia, en mis cursos. y le vuelvo a agradecer por haber estado por aquí acompañándonos. Ya tenía tiempo de que, bueno, lo buscaba y quería invitarlo. Ok, muchísimas Se me gracias. hacen muy interesante su trabajo, pues, y totalmente he visto que usted se apega también al método científico, y eso es lo más importante. ¿Para qué? Para poder determinar y mostrarle a gente también que hay mucha gente tan escéptica, Sí, sí, que más que nada sí, las llamo yo sí, negacionistas, ¿no? Y que no creen en esto y que sí, verdaderamente ahí está sí. la corroboración dentro de estos métodos también científicos, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces yo le agradezco muchísimo. Hay que presentar un muy buen soporte, la información tiene que ser así, si no, pues está sujeta a cuestionamientos, eso yo lo puedo entender. Exacto. Ahora, si vamos por la vía del hecho, ahí hay evidencias, evidencias. ¿Cómo se puede negar, por ejemplo, el caso ese de Milady y todo lo que sucedió? Es que es imposible. Ahora, hoy en día esa muchacha está feliz, está gozando de una buena salud, de una buena paz, tranquilidad, entra en hipnosis muy bien incluso. Ok. Bueno, pues muchas gracias, señor, le agradezco de nuevo. Y pues bueno, lo vamos a invitar en otra ocasión, que por supuesto por ahí vamos a ir preparando algún tema relacionado con esto, ¿no? Ahora, última pregunta, yo se la haría. ¿Algún día usted ha tenido algún avistamiento ovni también? Sí, 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 por supuesto, muchísimos, pero sé que son reptiles. Muchos, 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 Por eso muchos. no hace el contacto. No, les da miedo. Difícil. Ok, pues muchas gracias. Esperemos para la otra ocasión por ahí nos pueda comentar esta experiencia y compartir, obviamente. Sí, cómo no, ok, ha sido un placer, hombre, un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Claro, ojalá lo pueda ver por acá el día que esté, pues por ahí nos ponemos de acuerdo y pues bueno, igual por ahí rápidamente hacerle una entrevista así rápido. Ok, muy bien, me despido pues de ustedes, chao, chao, nos vemos. Hasta luego, señor. Ok, Gracias. chao.